Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV. Me dirijo a todo el pueblo de Colima, en especial a los integrantes del movimiento antorchista colimense, para dirigirles un breve mensaje. Es una práctica común entre los políticos oficiales y sus gobiernos, cada vez que tienen necesidad con fines electorales de dirigirse a la voluntad popular, el hacer uso y abuso del pueblo como término y locución en sus discursos ocasionales, de tal manera que de esta forma entendemos que todo cuanto hicieron, cuanto hacen o cuanto harán fue, es y será en nombre del interés supremo del pueblo trabajador. Aristóteles llamó a esta práctica corrupta del uso del pueblo como demagogia, práctica que actualmente se define como una estrategia utilizada para conseguir el poder político, apelando a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar su apoyo popular. Frecuentemente se hace esto mediante el uso de la retórica, la desinformación, la ignorancia y la propaganda política. Pues es precisamente de esta práctica, es decir, de la demagogia, lo que vimos recientemente, primero en el muy sonado zafarrancho que se citó en el Congreso del Estado, y posteriormente con el discurso del señor presidente de la República en la ciudad de Manzanillo. Veamos. Las y los diputados del Congreso local se dieron prácticamente con todo para apropiarse el uso político de la autorización de un crédito que solicitó el gobernador hace no mucho por un monto de 740 millones de pesos. Crédito que solicitó con anticipación, dada las necesidades que está pasando su gobierno. Los diputados que se opusieron a la autorización de este crédito dijeron que se oponían en nombre del pueblo. Por otro lado, los que autorizaron el crédito y eran partidarios del mismo dijeron que se autorizaba en nombre del pueblo. Aquí tenemos el uso de la demagogia. Como ya sabemos, finalmente el crédito fue autorizado por parte de la mayoría de los diputados del Congreso, a excepción de los diputados morenistas. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Manzanillo, también en su discurso, que después de acusar a todos y a todo de corrupción por todos lados, afirmó que en nombre del pueblo y por la seguridad de los ciudadanos, tomaba la decisión de entregar la administración del puerto y de la aduana que existe allí en Manzanillo a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo esto dijo en su lucha contra la corrupción y, obviamente, como he venido diciendo, en nombre del pueblo. Todas estas medidas que he platicado, que se han utilizado en los discursos, donde hay un uso excesivo del término pueblo, tratando de ganarse su voluntad popular, entendemos perfectamente que lo hacen con fines netamente electoreros. Porque, bueno, a todo esto, ¿qué dice el pueblo? Tan mencionado en estos discursos que yo he traído aquí como recuerdo. Pues el pueblo no dice nada. No dice nada porque se encuentra ocupado por no morirse de coronavirus, de violencia o de pobreza ante la falta del empleo, que es esto precisamente lo que verdaderamente le preocupa. Cito solamente como ejemplo el siguiente hecho. Del día 7 de julio a la fecha, es decir, al día de ayer, al día 23 de julio pasado,
Es decir, después de los airosos discursos que se pronunciaron en el Congreso local en pro y en contra de un crédito en nombre del pueblo, y después del discurso presidencial de Manzanillo en nombre del pueblo, tenemos que en estos 17 días murieron 87 colimenses de coronavirus. Estos son 5 colimenses diarios, 5 fallecidos diarios después de estos discursos. Y el número de contagiados positivos aumentó en 745. Esto significa 45 contagiados positivos, casos positivos diarios. Eso es lo que está pasando el pueblo ante las actuales circunstancias que le ha tocado vivir aquí en el municipio de Manzanillo. Termino afirmando que para poder cambiar la situación, esta en la cual se hace uso y abuso del pueblo, es decir, una situación de demagogia oficial de los gobiernos, de los partidos y de todos los políticos que andan tras el voto, es necesario insistir que la única salida es la educación y organización del pueblo trabajador. Es necesario que los trabajadores, es decir, el pueblo, tome conciencia de sí, tome conciencia de su fuerza y se disponga en el próximo proceso electoral de otorgar el poder a políticos verdaderamente preocupados por el pueblo, políticos probados con sus hechos, que en realidad saben lo que van a hacer y van a trabajar en beneficio del pueblo trabajador. Esa es la única salida que tienen los pobres de Colima y el pueblo en general. Ese es el mensaje que les estamos dando a todos los colimenses y esperamos vernos en la próxima emisión de este tipo de mensajes. Antorcha TV.